Bienvenidos a mi canal de YouTube. Voy a actualizarles cómo realizar la medición del sensor TPS. Aquí tengo un par de cablecillos que me van a facilitar la medición para poder conectar los lagartos del multímetro. Lo primero que tenemos que encontrar cuáles son los dos terminales entre los que el sensor TPS tiene el mayor valor de resistencia. Ponemos la escala de 20 kilo ohmios y encontramos cuáles son los dos terminales que me marcan mayor valor. En este caso me marca un poco más de 10 kilo ohmios. Ahora vamos a proceder a cambiar al terminal que me marque más baja lectura y nos debería marcar alrededor de un 20% del valor más alto que hemos medido en la primera lectura. Si por ejemplo nos marca 8 kilo ohmios, el 20% serían 1600. ¿Qué debemos hacer a continuación? Con algún instrumento, con algún destornillador, ingresamos en el eje y vamos girando progresivamente hacia la derecha en el sentido de las manecillas del reloj, y como se dan cuenta, al final obtenemos prácticamente el mismo valor que llegamos a medir en un principio. Volvemos a realizar la medición y como se dan cuenta arranca desde un valor un poquito de más del 20% para bajar aproximadamente al 20%. 1920 son muy cercanos al 20% de los 10K que medimos en un principio y que nos debe dar a fondo de escala 9950. De esta manera no tenemos inconvenientes de que la resistencia más alta nos marque 6 kilo ohmios o 8 kilo ohmios o 7 kilo ohmios o 5 kilo ohmios. Si nos marca el 20% desde el primer valor, desde el valor más bajo, quiere decir que el sensor TPS se encuentra bien. Les voy a adjuntar en el video la medición de otro de los TPS que tienen un valor un poco diferente. En este caso el valor más bajo del sensor TPS es 1.3 kilo ohmios, que corresponde al 20% de 6400. Hay una pequeña diferencia, un ligero error, pero coincide perfectamente con el valor del 20% de 6400. Esa es la manera de determinar que un sensor TPS está midiendo correctamente. Si tenemos un valor infinito o un valor en cortocircuito, quiere decir que el sensor TPS se encuentra dañado.